Jonar, que nos va a hablar de, bueno, matemáticos del mundo, unidos, por favor. Ella viene de la facultad. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Lucero. Bueno, y gracias a todos los que están aquí. Yo en realidad luego le rehuyo a estas cosas de mujeres para mujeres y eso, pero esta idea me gustó mucho. Me gustó que fuera algo incluyente para todos, por eso me gusta ver aquí hombres, mujeres juntos. Y me gustó la idea de tratarlo como una celebración, porque creo que aunque tenemos casos espantosos de violencia de género, una cantidad terrible de feminicidios, en lo que respecta a la participación de las mujeres en la ciencia, vamos por muy buen camino. Ya lo dijo Débora, tenemos aquí a Lucero. El año pasado Mónica Clapp ganó el Premio Nacional de las Ciencias, un premio Nobel, la medalla Fields. Creo que vamos en buen camino, ¿no? No hay que parar, pero vamos bien y celebrarlo está más que bien. Bueno, entonces la idea, bueno, el título ahorita van a ver por qué lo puse. La idea, agarré 3 resultados míos que les quiero compartir. Ahorita van a ver por qué agarré justo esos 3, pero se los quiero contar desde una perspectiva del título, ¿sí? Entonces, la plática está dividida en 4 secciones, una introducción y después voy a hablar de cada uno de estos 3 resultados. Entonces, pues el título, matemáticos del mundo unidos, les debe recordar una frase marxista que quizás todo el mundo conoce, ¿no? Pero en realidad se la volé ay, no sirve. Esa de allá, ahí está. Se la copié a Guillermo Curberes, el título de un libro muy bonito que si un día tienen la oportunidad de conseguir, consíganlo. Es la historia de todos los congresos internacionales de matemáticas que ha habido, sí, desde el primerito hasta el de España. Justamente lo escribió para cuando fue en España el congreso. Y el espíritu del libro es contar cómo la diáspora de matemáticos no conoce fronteras, siempre ha sido una comunidad como muy unida y de alguna manera respetuosa por el trabajo de los demás. Narra ahí en el libro, por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, casi todas las ciencias les hicieron la ley del hielo a los alemanes porque eran los malos, ¿no? Y los matemáticos fueron los únicos que dijeron no, o sea, matemáticos alemanes hay muy buenos, nosotros los vamos a seguir considerando pues, para nuestros congresos y nuestras actividades, ¿no? No tenemos por qué hacerle el fuchi nada más porque unos tontos fueron a la guerra, ¿no? Y bueno, lean el libro, está muy, muy padre. Y yo le agregué el por favor, porque siento que ese espíritu pues, de comunidad a veces siento que se está perdiendo y eso no me gusta, ¿no? Siento que igual y cada quien se está especializando más en sus ondas, bueno, está bien que sigan la pasión, pero no está bien cuando empezamos a faltarle el respeto a un área que no es la nuestra. Y en lo personal me ha tocado escuchar cosas como, si no son ecuaciones diferenciales, no son matemáticas, y pues no sé qué diría Euclides de eso, ¿no? O qué diría Barrow, el profesor de Newton, ¿no? O sea, antes de las ecuaciones diferenciales, que entonces no había matemáticas. O lo que nos contó ahorita Débora, que no son matemáticas. Entonces, eso son frases así un poco feas, ¿no? En lo que a mí respecta, hay otras que me duelen todavía más, como la topología. Yo soy topóloga. La topología está muerta desde los 90. Pero bueno, entonces todo lo que se ha hecho desde los 90 no cuenta, y no cuenta sobre todo que es en pleno siglo XXI cuando la topología maduró de cierta manera, que podemos encontrar un montón de aplicaciones en muchos campos distintos. Entonces, ese tipo de frases, pues creo que no está bien que se digan y me motivaron a pues, hablar justo de estos 3 resultados que les voy a contar. Y además de esa discriminación que hay, está una que es personal, porque uno tiene las matemáticas que le gusta y lo demás, ya sea por miedo, porque no conoce, uno le empieza a hacer el fuchi. Yo en particular le hice el fuchi al álgebra. ¿Sí? Cuando yo era estudiante, bueno, sí llevé las álgebras, me llevé hasta la moderna 2, dije hay que saber teoría de Galois, pero yo ya después no quería saber nada de álgebra.
A mí me gustaba la topología, me gustaba la geometría, me gustaba cómo interactuaban, y no fue hasta la maestría cuando entendí que el álgebra era bien importante, y no solo eso, describía la geometría que a mí me gustaba. Entonces, voy a empezar por ahí. Ahí está. ¿De qué manera el álgebra nos ayuda a entender la geometría? Bueno, por ahí en los 1800, cuando se dieron cuenta que había muchas geometrías, a Klein se le ocurrió definir la geometría de la siguiente manera. Dice, es la ciencia que estudia las propiedades de las figuras que se preservan bajo las transformaciones de cierto grupo de transformaciones. Ahí aparece la palabra grupo ya es álgebra. Y bueno, dice, es la ciencia que estudia los invariantes de un grupo de transformaciones. Y entonces, para entender que era un sistema geométrico, dice, pues tú tienes un dominio de acción, X, es decir, un conjunto, ahorita voy a ver un par de ejemplos, y un grupo de automorfismos de X, que pueden ser, si digamos X es el plano, pues pueden ser las isometrías, o pueden ser las similitudes, o las rotaciones, el grupo que ustedes quieran. Entonces, este grupo va a actuar en X. Y eso determina una geometría en X. Concretamente, lo que esto quiere decir es lo siguiente. Si ustedes toman un grupo G y un conjunto X, ¿qué significa que G actúa en X? Pues que existe una función del producto de G cruz X en X, tal que la identidad del grupo se porta como la identidad en X. Y la otra condición es que esta función teta conmuta con la operación en el grupo. Ahorita voy a ver un par de ejemplos y espero que quede más claro. Bueno, cuando tenemos una acción de un grupo en X, se dice que es un G conjunto, y el caso que a mí me interesó, en el cual empecé a trabajar yo con estas cosas, es cuando X es un espacio topológico, y entonces pedimos que esta función sea continua en ambas variables. Entonces, ejemplos de eso. Piensen en R+, los números positivos con la multiplicación, y mi espacio de acción va a ser R2. ¿Y qué hacemos? Pues al escalar T vectorcito X, simplemente los multiplicamos. Esa es una acción, es muy simple. Otra acción, Débora, no eras tú, ¿eh? Ahí está. Otra acción un poquito más interesante es cuando el grupo son todas las transformaciones ortogonales de Rn, ¿sí? O sea, rotaciones, reflexiones en un plano que pasa por el origen, y ahora nuestro espacio de acción podemos pedir que sea Rn. ¿Y cómo actúa este grupo en Rn? Pues nada más evaluamos, ¿no? Tomamos una transformación ortogonal y la evaluamos en el puntito, ¿sí? El siguiente ejemplo viene está inspirado en un sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora nuestro grupo es R con la suma y nuestro espacio de actuar es R2. Y lo que hace la acción es manda al escalar T y al vector AB en este otro vectorcito, y lo que está haciendo es mover los puntos a través de estas hipérbolas, ¿sí? Esto también se parece un poco a lo que contó Laura al inicio. Bien, todos estos son ejemplos de acciones, y pues ver qué propiedades quedan invariantes bajo la acción, por ejemplo, si hay puntos fijos, cómo son estas órbitas, pues todo eso es entender la geometría del espacio a través de esa acción. El último ejemplo que les voy a contar es uno que yo estuve estudiando en el doctorado y me sirvió sorpresivamente para algo después. Entonces, nada más se los menciono. Aquí quizás hay muchas letras, pero no se asusten. Por este simbolito K, N asterisco, voy a denotar yo la familia de todos los compactos convexos de Rn, ¿sí? Y por Kn, ya sin el asterisco, son todos aquellos que tienen interior no vacío, ¿sí? Por ejemplo, en R2, aquí ya, bueno, no, esto es en R3, aquí tenemos el tetraedro, ese tiene interior no vacío, ¿sí? Sin embargo, en R3, un triángulo tiene interior vacío, ¿sí? Entonces, esos no los considero. Muy bien.
Y el grupo que voy a considerar aquí es el grupo de transformaciones afines. ¿Qué es una transformación afín? Pues una transformación afín no es otra cosa más que una función lineal invertible seguida de una traslación. ¿Sí? Entonces vale hacer chiquito, grandote, trasladar, rotar. Ese es un grupo que actúa en Rn de manera natural y esa acción, las transformaciones afines lo que hacen es mandar un conjunto convexo en otro conjunto convexo. Y eso me permite definir una acción aquí en esta familia de compactos convexos de Rn, pues de qué manera yo me agarro mi convexo, agarro una transformación afín y muevo todo el convexo. ¿Sí? Esa la puedo definir en todos los compactos convexos y su restricción a los compactos con interior no vacío es perfectamente válida y esto es una acción. Entonces, durante el doctorado yo estuve trabajando con esta acción que me ayudó a entender quién era esta familia, ¿sí? Me ayudó a dar la clasificación topológica de estas familias para cualquier n. Eso no es lo que les quería contar. Esa es nada más apenas la introducción y cómo el álgebra se juntó con algo que a mí me gustaba mucho, que era la geometría y era la topología. Y no solo eso, era como un lenguaje muy bueno para modelar este tipo de cosas. Bien. Entonces, el primer problema que les voy a contar es la conjetura de Grunbaum. Que fue, bueno, es una lección de vida esta conjetura para mí. Entonces, voy a definir, bueno, ¿qué es un punto afínmente invariante? Un punto afínmente invariante, aunque le llamo punto, en realidad es una función. Es una función que va de esta familia de cuerpos convexos, que les había estado platicando, en Rn, y la función, bueno, es continua y conmuta con la acción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me agarro un cuerpo, digamos el triangulito, ¿sí? Y le aplico la función, ¿sí? Pues me va a asociar un punto, ¿sí? Entonces, que conmute con la acción quiere decir, si yo antes le aplico una transformación afín al triangulito y lo transformo en otra cosa, y luego le aplico mi función P, pues me va a dar un punto. Dice, eso es lo mismo que primero aplicarle la función y luego al punto aplicarle la misma transformación afín, ¿sí? Eso significa que conmute. Entonces, bueno, este tipo de funciones se llaman puntos afínmente invariantes. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, el centro de gravedad o el baricentro de un cuerpo satisface esa propiedad. ¿Sí? Es una función continua y conmuta con la acción del grupo afín. El punto de Young es un poquito más complicado. Ay, perdón, pero es muy bonito. De hecho, tiene un poco que ver con lo que le pregunté a Debo hace rato. Hay un teorema que dice, si ustedes tienen un cuerpo de ancho, un cuerpo convexo en Rn, hay un único elipsoide de volumen máximo que se queda dentro del cuerpo. ¿Sí? Elipsoide, pues es como una elipse, ¿no? De dimensiones mayores. Y este elipsoide es único y por lo tanto yo puedo pensar en el centro del elipsoide. Entonces la función que a cada cuerpo le asocia el centro del elipsoide es una de estas funciones, se llama el punto de Young y conmuta con la acción. El de Loebner es lo mismo, pero para un elipsoide que está aquí afuera, que es el único de volumen mínimo que contiene al cuerpo. ¿Sí? El de Santalón no lo cuento porque es un poquito más complejo, pero bueno, hay muchos. Este tipo de funciones fueron introducidas en 1963 por el matemático Branko Grunbaum, que sale aquí en la foto, en un artículo muy bonito, este de aquí, medidas de simetría para conjuntos convexos, y en el artículo va dejando distintas preguntas abiertas
a propósito de este tipo de funciones y otras cosas relacionadas. Y una de las preguntas es la conjetura que les quiero contar aquí. Entonces, para entender esa pregunta, hay que definir este conjunto. ¿Quién es este conjunto? A ver, yo me tomo un cuerpo convexo en Rn y me voy a fijar primero en todas las transformaciones afines que dejan fijo al cuerpo. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, me fijo en todas las transformaciones que dejan fijo al cuerpo y luego me fijo en quiénes son los puntos que quedan fijos bajo esas transformaciones. Y esos puntos son el FK. Entonces, para que me entiendan, vamos a ver un par de ejemplitos. Imagínense que K es esta gota, ¿sí? Entonces, esta gota tiene un eje de simetría. ¿Quiénes son las transformaciones que dejan fija la gota? Solo hay dos, la identidad y la reflexión en esta línea, ¿sí? ¿Y quiénes son los puntos que se quedan fijos bajo esas transformaciones? Pues únicamente el eje de simetría, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, FK es esta línea. Otro ejemplo. Ay, no, ¿por qué? Ahí está. Ahora pensemos que K es la bola unitaria, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las transformaciones que si yo muevo a la bola se queda fija? Esas transformaciones son precisamente el grupo ortogonal. No sé si lo puse. No, son el grupo de transformaciones ortogonales, ¿sí? Todas las rotaciones y reflexiones en líneas que pasan por el origen y composiciones de estos. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles de todos los puntos del plano se quedan fijos bajo todas las transformaciones ortogonales? El único que se queda fijo es el origen, ¿sí? Entonces, en este caso, el FK, el F de la bola es precisamente el origen. Y ahora, el último ejemplo, ¿qué pasa si K no tiene ninguna simetría? ¿Sí? O sea, cualquier transformación me lo mueve. Entonces, ¿quiénes son las transformaciones que lo dejan fijo? ¿Se les ocurre una? Bueno, les dije que cualquiera lo movía, pero no es cierto. Hay una que no lo mueve, que es la identidad. ¿Sí? ¿Y qué puntos se quedan fijos bajo la transformación identidad? Pues todos, ¿no? Entonces, aquí el FK es todo Rn. Bien, muy bien. Entonces, la pregunta de Grunbaum era la siguiente. Dice, si yo me tomo un punto en el F de K, ¿existirá una de estas funciones? Por ejemplo, en el caso de la gota, yo tenía la gota y aquí estaba este es K y este es el F de K. Entonces, la pregunta de Grunbaum es, a ver, yo me tomo un puntito aquí, X, entonces, ¿existirá una de las funciones P que mandan al K en este punto? Esa era la pregunta. Parecía así como muy simple, pero no fue nada simple encontrar la respuesta a la pregunta. Entonces, esto la pregunta que hace, geométricamente quiere saber si es cierto que si el convexo tiene muy pocas simetrías, entonces tiene muchas funciones, ¿sí? Hay muchas funciones que se les pueden asociar. Bien, entonces les digo, eso lo planteó en el 63 y casi 10 años después aparece una primera respuesta no total de este matemático Peter Kuchman, quien dijo, bueno, el teorema es cierto siempre y cuando no nos fijemos en todo el grupo afín, sino simplemente en las isometrías. Las isometrías son un subgrupo del grupo afín. Dice, para las isometrías sí es cierto, pero para el grupo afín en general, no sé. Luego, pasaron muchos años, 40 años, seguían saliendo resultados del tipo, encontré una nueva función que hace esto, pero la conjetura no se podía demostrar. Y en el 2013,
sale, bueno, un resultado un poquito más, no es más general, pero al menos para el grupo de transformaciones afines, dice, es cierto, siempre y cuando el FK tenga dimensión n-1. Por ejemplo, en este caso de la gota, pues este tiene dimensión 1 y estamos en R2, pues tiene dimensión 2 menos 1, ¿no? Pero en el caso de la bola, que el FK era solo un puntito, ahí la dimensión de este es 0, que no es de la forma, bueno, n menos 1, ¿no? Entonces, en ese caso no se sabía, pero en este sí. Y 2 años más tarde sale una primera demostración ya positiva de la conjetura. Yo justo estaba con Isaac allí en Oaxaca cuando me enteré de esto y fue 2 semanas antes de que el Olaf tuviera ya la demostración. En ese momento todavía no la tenía y a mí como que me sonaban todas las cosas, pero no estaba así muy segura. Ese semestre estaba dando 10 horas de clase, no podía así sentarme a pensar hasta que llegaron las vacaciones y dije, ahora sí me voy a poner a ver esto. Para ese entonces ya Olaf había subido al archive su demostración y ya me puse a verlo y dije, no, pero es que esto es una tontería, esto es muy fácil. Bueno, es muy fácil para mí, que sabía ciertas cosas. Entonces, me puse a escribir el articulito, di otra demostración así de media página de la conjetura y, bueno, lo escribo aquí quizás un poco no políticamente correcto, digo, es trivialmente cierta. Bueno, es trivial siempre y cuando conozcas la teoría, ¿no? Y pues la teoría era conocer un resultado de Richard Palais del 61, ¿sí? O sea, si conocen ese resultado y saben un poquito de acciones de grupos, bueno, es casi A implica B con un lemita intermedio, pero el lema es una tontería, también era algo ya muy conocido. Y para acabar con esta segunda parte de la plática, nada más les quiero mostrar la bibliografía, porque es algo muy sorprendente para mí. El artículo de Grunbaum se publica en el 63, pero el de Palais, del cual se deduce, es del 61. Y no es un artículo que está en una revista ahí perdido, no, está en el Annals. ¿Sí? O sea, es un artículo serio muy, muy importante. Quiere decir que en 50 años, nadie de los que sabían esto habían leído el artículo y pues obviamente los que sabían la teoría no conocían el problema, ¿no? Para mí es pues muy triste que se haya separado así tanto cuando no son áreas muy lejanas. Y sobre todo, si tú acá estás trabajando con una acción del grupo, pues vete a ver qué dice la teoría de acciones, así como intuitivo, ¿no? Pero bueno, no pasó, pasaron 50 años, por fin se aprobó, y bueno, la moraleja de esto es, ponte a ver mínimo lo que hace el vecino, ¿no? O sea, eso es algo importante. Aunque no te guste mucho, échale un ojo allá. Bien, entonces esta es la conjetura de Grunbaum. El segundo problema del que les quiero hablar, en realidad no es una lección de vida, pero es algo muy bonito que a mí me gustó mucho. Yo, acabando el doctorado, pues les digo aquí como que empezaba a sentir cierto desprecio para los topólogos, entonces dije, no, tengo que aprender otras cosas. Entonces busqué, dije, a ver, ¿qué me gusta? Digo, pues me gusta el análisis, y hay que aprender bien análisis. Entonces me fui a España a hacer con el grupo de análisis funcional de la Universidad de Murcia, y ahí conocí a un matemático, Matías Raja, con el que, bueno, era muy agradable platicar de matemáticas porque sabe de todo, así de todas las áreas tiene algo que decir. Y bueno, con él se hizo el siguiente trabajo que les voy a contar, que reúne las dos áreas que me gustan mucho, geometría y topología. Entonces, ahora acá va a denotar ya no cuerpos convexos, sino espacios métricos compactos y no numerables, ¿sí? Por ejemplo, un intervalo es un espacio métrico compacto y no numerable. Esta bolita, esta gota también es de ese estilo. El conjunto de Cantor, si lo conocen, es un espacio métrico no numerable, compacto. Bien, voy a denotar por CK el espacio de todas las funciones continuas de K a los reales, y este espacio con la suma y la multiplicación por escalares es un espacio vectorial real, y lo puedo yo equipar con una norma, la norma del supremo, ¿sí? Entonces, ese par es un
espacio de Banach separable. La otra notación que voy a usar ahorita, pero no mucho, es esta I rarita para denotar al intervalo 0,1. Y ya. Ok, esas son las notaciones para este problema. Entonces, hay un teorema muy bonito, el teorema de Banach-Mazur, que dice que este espacio de funciones continuas es un espacio universal para los espacios de Banach separables. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes me dan un espacio de Banach separable, el que ustedes quieran, ahorita les voy a dar unos ejemplos, entonces lo pueden meter, le pueden aquí, en CI, encontrar una copia tamaño real de ese espacio, ¿sí? Hay un encaje de X aquí que es lineal y es isométrico. Entonces, isométrico quiere decir copia tamaño real. Bueno, ese es el teorema de Banach-Mazur, pero en realidad la situación es más general. Si ustedes se toman K, cualquier compacto métrico no numerable, su espacio de funciones tiene la misma propiedad, ¿sí? Son espacios muy, muy grandes que tienen copias de todos los otros espacios de Banach separables. Bien. Eso hace que si me dan dos compactos de este estilo, por ejemplo, el conjunto de Cantor y la esfera, ¿sí? Entonces, se fijan en sus espacios de funciones. Ambos son espacios de Banach separable, entonces yo puedo meter este aquí y este de acá, ¿sí? Pero no solo eso. Si me dan dos cualesquiera, aunque sean distintos, hay un homeomorfismo lineal entre este espacio de funciones y este otro espacio de funciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir homeomorfismo lineal? Pues quiere decir una función lineal biyectiva continua con inversa continua, ¿sí? Eso quiere decir que desde el punto de vista algebraico y topológico, estos dos bichos son la misma cosa. Entonces parto yo de espacios K distintos y sus espacios de funciones son lo mismo desde el punto de vista topológico. Eso quiere decir que yo no puedo encontrar información de K, información topológica, en función de la topología de los espacios de funciones. Y viceversa, yo no puedo, si la información topológica de K no me dice nada de la topología de los espacios de funciones. Sin embargo, aquí es donde aparece la geometría. Hay otro teorema, se llama el teorema de Banach-Stone, que dice, si ustedes tienen dos espacios, bueno, aquí les puse Hausdorff, pero métricos compactos, entonces, K1 y K2 son homeomorfos. Homeomorfos quiere decir, desde el punto de vista topológico, son la misma cosa. Sí y solo sí, los espacios de funciones son isométricos, ¿sí? Es decir, existe una transformación lineal de aquí a allá que también es una isometría, preserva la norma. Entonces, cuando hablamos de que preservan la norma, preservan la métrica, ya estamos hablando de la geometría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, a ver, no lo tenía, que toda la topología de estos espacios se captura en información geométrica del espacio de funciones. Y toda la geometría del espacio de funciones está determinada por la información topológica de los Ks, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, debe haber alguna manera de si yo tengo una propiedad topológica de K, cómo yo la encuentro en función de la geometría del espacio de funciones. Entonces, ese era así como el espíritu de investigación. Ahora, lo que observamos fue lo siguiente. Fíjense, vamos a pensar en el compacto más sencillo, compacto métrico no numerable más sencillo que se nos ocurra, pues es el intervalo, ¿sí? Nos fijamos en su espacio de funciones. Entonces, el teorema de Banach-Mazur nos dice que este es un espacio universal. Quiere decir que allá adentro hay una copia de cualquier espacio de Banach separable que a ustedes se les ocurra. Entonces, a ver, ¿quién me dice un espacio de Banach separable sencillo? Porque los he estado aquí deslumbrando con palabras muy raras, pero hay cosas muy sencillas que son espacios de Banach separables. ¿No? La recta real, ¿sí? Es un espacio vectorial, es separable, es completo, y además es un espacio normado, ¿no? Con el valor absoluto es una norma. La recta real es así, el espacio de Banach separable más bobo que se les ocurre. Entonces nosotros lo deberíamos poder encajar
isométricamente aquí. ¿Cómo lo encajan? Hay un encaje muy natural de los reales a ese espacio. A cada real, ¿qué le asignarían? Su constante, exacto. Su constante, ¿sí? O sea, los reales están metidos en el espacio de funciones como las funciones constantes. Y esa copia es isométrica, ¿sí? Son cuentitas muy bobas. Muy bien, vamos a subir la dificultad. R2. ¿Cómo metemos a R2 en este espacio de funciones? Bueno, queremos que el encaje sea lineal, entonces basta mandar la base en la base, ¿no? Entonces, pues nos tomamos la base canónica de R2 y lo que necesitamos encontrar es, ya le pusieron, dos funciones aquí para mandar el primer vector canónico en la primera función, el segundo vector canónico en la segunda función y ya completar linealmente la función. Pues ya, bueno, ahí, ahora sí pónganle el spoiler. Muy bien, pues son la función seno y coseno. ¿Sí? Aquí hay que multiplicarle por un pi porque estamos en el 0,1 nada más, ¿no? Entonces, para poder alcanzar. Como dice quien desea Débora, si al rato están aburridos, vean que en efecto esta función es una isometría, ¿no? Son funciones muy bonitas. Entonces, la función total se define así. A cada vector de R2 yo le asocio esta función, la JAB, tal que al evaluarla en el punto T del intervalo me arroja este numerito. ¿Sí? Ese es el encaje. Y si están aburridos, intenten hacerlo con R3. Y se van a dar cuenta que no pueden. ¿Sí? El teorema de Banach-Mason nos dice se puede, pero no nos dice cómo. Y si ustedes quieren buscar, ahora R3, ¿qué sería? Buscar tres funciones y ver que me defina ahí un encaje lineal e isométrico. No van a poder, se van a cansar. Y la razón por la cual no van a poder son unas curvas muy bonitas que se llaman las curvas de Peano. Entonces, ¿qué es una curva de Peano? Formalmente se define como una función continua del intervalo en el cumbo de dimensión n que sea suprayectiva. También hay una definición alterna, que es una función del intervalo en Rn, tal que la imagen tiene interior no vacío. Es decir, la curva, pues no sé qué hace, quizás no rellena justo un cuadrito, pero en la imagen hay una zona que tiene interior no vacío. ¿Sí? Esas son curvas de Peano. Por ahí las van a ver en los cursos de análisis o de topología, o quizás en cálculo las llegaron a ver. Y la construcción de este tipo de curvas se hace como el límite de una sucesión de funciones. ¿Sí? Se empieza con una, esta me lo busqué de la Wikipedia, y luego empiezan como a iterar cada vez más, se demuestra que la sucesión converge una función continua, y el límite es la curva de Peano, pero uno nunca tiene la fórmula explícita de la función, ¿sí? Uno nunca la da, nada más sabe que existe. Muy bien, ¿qué tiene que ver eso con los encajes que yo les estaba contando? Pues hay un teorema muy bonito del 57 que dice lo siguiente. A ver, este espacio de funciones ya les dije que es universal. Entonces, ahí adentro hay copia de todos los de Banach separable. Si se agarran un subespacio que da la casualidad de que es isométrico a uno de Hilbert, es decir, a uno que tenga producto interno, como por ejemplo los Rn que hemos estado hablando, entonces pasa algo muy raro. Si ustedes se toman un escalar estrictamente menor que la dimensión y se agarran, el escalar K, se agarran K vectores en H linealmente independientes, ¿esos vectores qué son? Pues son elementos de H, ¿no? Pero H está en un espacio de funciones. Entonces, estos vectores son funciones del intervalo en R. Me agarro K funciones del intervalo en R y las meto como las coordenadas de una función que va del intervalo en RK. ¿Sí? Pues lo que dice el teorema es que eso es una curva de Peano. ¿Sí? Es una prueba bien bonita. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo lograra meter R3 en este espacio, como 3 es más grande que 2, me agarro dos vectores linealmente independientes, dos de esas funcioncitas linealmente independientes, y con eso yo ya tengo la fórmula explícita para una curva de Peano.
y pues eso no se puede, ¿no? Uf. Bueno, entonces había ahí como una limitante. Luego, ¿qué pasa si nos vamos al cuadrado? El cuadrado también es un compacto métrico no numerable. Entonces, su espacio de funciones también es universal. Quiere decir que ahí también puedo meter a R, a R2, a R3, y en este caso meter R3 es bastante, no diría fácil, pero se puede. ¿Cómo se mete? Se mete con esta función que está inspirada en las coordenadas esféricas. ¿Sí? Ejercicio, probar que esta función, que a cada vector de R3 le asocia la función que al evaluarla en TS es esto de aquí, es una isometría. ¿Sí? Entonces aquí para meter R3 en las funciones del cuadrado podemos dar una fórmula explícita. Pero R4 uno lo intenta y te das cuenta que no. Entonces como que notamos que había una relación entre la dimensión del espacio y la forma en la que tú podías meter a Rn ahí. ¿Sí? Y pues eso se tradujo, bueno, aquí les puse un ejercicio, porque ahorita lo estaba haciendo con la euclidiana, pero si conocen otras normas, la norma 1 o la norma infinito, es fácil también dar el encaje. Entonces pueden intentarlo. Muy bien, entonces lo que encontramos fue esa relación y se tradujo en este teorema. Entonces, a ver, se los voy a leer paso a paso para ver qué quiere decir. Tomamos el espacio métrico compacto no numerable y tenemos el espacio de funciones, que no sé cómo se lo imaginan ustedes, yo lo voy a dibujar como una bolita. Todas las funciones continuas de K en los reales. Dentro de ese espacio hay un tipo especial de funciones que son las funciones Lipschitz. ¿Sí? Entonces, las Lipschitz yo las voy a denotar por LK. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que decimos es que los siguientes enunciados son equivalentes. El primero dice que hay una función Lipschitz de K al cubo de dimensión n que sea suprayectiva. Esto está relacionado con la dimensión de Hausdorff de K, que no voy a hablar mucho ahorita, pero por ahí va la cosa. Entonces, esto es equivalente a que si yo tengo un espacio de Banach de dimensión n más 1, yo lo puedo encajar aquí. Porque el teorema de Banach-Mazur, ¿qué me dice? Pues que yo lo encajo aquí adentro, ¿no? O sea, hay una copia que me lo mete ahí. Pero lo que decimos es, pues si existe esta función, yo puedo garantizar que las funciones que conforman la imagen de X sean funciones bonitas, que se puedan, bonitas aquí significa Lipschitz, ¿no? Como las cosenos, las senos, todas esas de allá. Muy bien. Eso es equivalente a meter al Rn más 1 con la norma euclidiana en el LK. Esto obviamente 2 implica 3. Y la cuarta condición, eso es algo que no logramos quitar, dice, bueno, el cuarto enunciado es, si además K es una variedad de Lipschitz, ahorita les digo qué es eso, entonces cualquiera de estos enunciados es equivalente a que la dimensión de K es al menos n. Entonces aquí obtuvimos esta información de la dimensión de K, que puede ser información topológica, se transformó en información geométrica del espacio de funciones y viceversa. Esta información geométrica me estaba diciendo algo de la dimensión de K. Entonces, nada más para acabar esta partecita, ¿qué es una variedad de Lipschitz? Pues si ustedes conocen las variedades topológicas, las variedades de Lipschitz son algo muy parecido. Son espacios en los que cada punto tiene una vecindad cerrada, o sea, el punto está en el interior de esta vecindad cerrada, y esta vecindad cerrada cumple que es homeomorfa a un cubo de dimensión n. Pero no solo es homeomorfa, sino que la función, este homeomorfismo, es Lipschitz y su inversa también es Lipschitz. ¿Sí? Esas son las variedades de Lipschitz. Entonces, ejemplos de este tipo de espacios, Rn, con la métrica usual, el cubo, obviamente, cualquier variedad de clase CR,
sea, las variedades topológicas, esas también son variedades de Lipschitz, y pues en general cosas que ustedes armen ahí pegando cubitos, ¿no? Más o menos así se ven. Entonces, lo que probamos fue que para este tipo de espacios, su dimensión topológica sí está clasificada por una información geométrica del espacio de funciones, pero pues nos quedó el gusanito y hemos seguido trabajando un poquito en eso. Tenemos algo, pero todavía no está muy padre. Si para cualquier compacto K, nosotros podemos clasificar su dimensión topológica como información geométrica del espacio de funciones. Debe haber, porque eso nos dice el teorema de Van Axtone. La topología se transforma en geometría y la geometría viene de la topología. ¿Sí? O sea, debe estar ahí. Y bueno, esto fue para la dimensión, pero en general hay muchas cosas, ¿no? O sea, el teorema de Van Axtone nos dice que es posible, solo que no sabemos cómo. Entonces piensen en cualquier propiedad topológica de K, por ejemplo, es conexo, ¿sí? Entonces, si es conexo, esa conexidad, ¿en qué se transforma aquí? ¿Sí? O cualquier propiedad geométrica de K, del espacio de funciones, ¿de qué información topológica de K viene? Eso es ahí, trabajo por hacer. Los analistas van un poquito más avanzados, pero pues son preguntas bonitas. Muy bien. El tercer y último problema que les quería contar es algo, bueno, lo puse aquí el inframundo de la topología, porque, o sea, si no fuera suficiente que ya nos desprecian a los topólogos por otros lados, entre los topólogos se desprecian unos a otros, me ha tocado, yo los he escuchado. Y una de las cosas que me ha tocado escuchar bastante es que si la topología no es Hausdorff, no es topología. ¿Qué significa Hausdorff? Para los que no sepan, pues tienen un espacio, dos puntos distintos, hay dos abiertos disjuntos que los separan. Eso significa Hausdorff. Esa propiedad la tienen los espacios métricos, ¿sí? Entonces, como los espacios métricos son bonitos, dicen, pues si no tiene esa propiedad, ni para qué llamarle topología. ¡Ay, qué dolor! Si les dicen eso, algún día díganle, chécate este libro. Un libro que habla justamente sobre este tipo de topologías porque son bien importantes en varios campos, bueno, ahí lo hacen en particular en teoría del dominio, pero da un montón de aplicaciones de estas topologías, ¿sí? Sí tienen su uso y no son fáciles de trabajar, precisamente. Uno está muy acostumbrado a siempre andar separando puntos y no. Quizás es imposible. Hay que ser muy listo para hacerlo, al contrario, no es desprecio. ¿No es desprecio? Pues bueno, no sé. Quizás da miedo, por eso el inframundo, sí. Pues bueno, hay otra aplicación donde aparecen estas topologías no Hausdorff, que es muy bonita, se las voy a contar antes de. Y aprovecho para hacer un anuncio de este problema y unas cosas que estoy trabajando ahorita. Voy a hablar hablando de matemáticas, no sé qué día del semestre, pero en algún punto les contaré más de este problema. Ahorita nada más se los menciono para que vean que son padres las topologías no Hausdorff. Entonces, es un problema que tiene que ver con imágenes digitales. Entonces, ¿qué es una imagen digital? Piensen en un pedacito de píxeles, cada cuadrito es un píxel, y yo allá adentro tomo una imagen. Entonces, selecciono algunos de estos píxeles. Entonces, si yo agarro la varita mágica y digo, relléname aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy como agarrando la parte o sea, sí han agarrado la varita mágica ahí en el Photoshop o algo así, ¿no? Pues seleccionas la componente conexa de ese píxel y le rellena todo. ¿Qué quiere decir eso de componente conexa? Quiere decir que esta curva que yo veo aquí me debe estar separando mi imagen en dos partes conexas, como lo hacen las curvas de Jordan en R2, ¿no? En R2, el teorema de la curva de Jordan, ¿qué dice? Si ustedes tienen la imagen, una imagen homeomorfa del círculo, o sea, encajan al círculo en R2, pues el círculo separa el plano en exactamente dos componentes conexas, ¿no? Entonces, si yo hice aquí una curva digital, pues yo necesito saber si esta curva en efecto es una curva. En efecto, será la imagen continua de una función que manda al círculo en esto de aquí. ¿Será cierto que esto es conexo?
¿Será cierto que lo de adentro y lo de afuera están separados? Entonces, hablar de conexidad es hablar de topología. Entonces, para hablar de la conexidad de esto necesitamos darle una topología. ¿Cómo lo vemos? Pues ahora, cada píxel va a representar un punto de mi espacio. Y la curva esa que yo había dibujado ahí, pues es un subconjunto, son los puntitos rojos que están ahí adentro. Yo quiero saber si los subconjuntos rojos son conexos. Aquí ya no se ve tan fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cuanto uno empieza a saber algo de topología, se da cuenta que si tengo un conjunto finito y le doy una métrica, esto se vuelve discreto. Y aquí hay 100 componentes conexas. Y esto rojo ni a patadas es conexo. ¿Sí? Y aquí, no me acuerdo cuántos puntos agarré, creo que eran, no sé, 21. Quedan 70, si lo quito, quedan 79 componentes conexas. Entonces a la computadora, pues eso no le va a funcionar. ¿Qué se hace? Se da una topología a esos puntos que es no-Hausdorff. ¿Sí? Le llaman la topología digital. En realidad hay varias topologías porque no todas funcionan. Hay unas que les arrojan más curvas que otras, ¿no? Es toda una ciencia por ahí. Okay, entonces las topologías no-Hausdorff son padres y yo me encontré con ellas por casualidad, pero me gustó y me divirtieron bastante. Entonces, los espacios que trabajé no eran de este estilo, sino eran espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, de hecho, quizás debí de haber empezado con este, pero en realidad quería acabar. Una norma en un espacio vectorial pues es una función a los reales no negativos que satisface estas tres condiciones, ¿no? La desigualdad del triángulo, saca escalares con valor absoluto y se anula únicamente en el vector cero. Entonces, uno puede modificar alguno de estos axiomas, en particular, si modificamos este y pedimos que en vez de que saque los escalares con valor absoluto, simplemente saque los escalares positivos, ya nos tronamos la simetría. ¿Sí? Nos tronamos la simetría de la norma. Y si pedimos, solo en el cero se anula. Entonces, aquí yo lo cambiamos por una condición, bueno, no lo cambiamos nosotros, lo cambiaron quienes inventaron este tipo de normas asimétricas, lo cambiamos por la siguiente condición. Si tenemos un vector tal que su simétrico y él se anulan, es porque el vector ya era al cero. Esto lo que me quiere decir es que hay otros puntos que pueden tener norma cero. Entonces, un espacio vectorial equipado con una función que satisface estos tres axiomas, la desigualdad del triángulo la deja igual, modifico esta de la simetría y modifico esta de la identidad de los indiscernibles, lo que obtengo es una estructura que se llama espacio normado asimétrico. O sea, yo voy a sacar como normas, pero hay que tener cuidado porque esas normas no son simétricas. ¿Sí? El mundo no es muy simétrico. Entonces, estas se adaptan muy bien al mundo real. Un ejemplo, la parte positiva de un número. ¿Sí? Me dan un número real, tómense el máximo entre ese número y el cero. Eso es una norma asimétrica en la recta real. Una generalización de eso es, en Rn, tómense un vector y tómense la parte positiva de cada coordenada y luego el máximo de esas. Esa es otra norma asimétrica. No quiero entrar en los detalles de verificarlo, es muy simple. Esta, que es muy bonita y trae ejemplos muy curiosos, se fijan en las funciones continuas del intervalo. Todas saben que continuidad implica que se puede integrar, ¿no? Entonces, se fijan en todas las funciones continuas del intervalo, pero toman solo aquellas cuya integral es cero. ¿Sí? Entonces, son funciones que tienen como parte positiva y parte negativa, ¿no? La cantidad de cosita que hay arriba es la misma cosita que hay abajo. Bien, y aquí la norma es tomar el valor máximo de la función. Se parece a la norma del supremo, pero no es la norma del supremo. Puede haber aquí funciones no acotadas. O sea, todas son acotadas, perdón, pero puede haber funciones con una parte negativa muy grande, muy grande, arriba y abajo. Son cosas muy raras. Muy bien.
Entonces, cada que tengamos una estructura de estas, nosotros podemos definir una topología tomando las bolas. ¿Cómo es una bola aquí? Pues me tomo un vector X, un epsilon, y me fijo en todos los elementos del espacio, tal que la norma asimétrica de y menos x es menor que epsilon. Aquí hay que tener mucho cuidado cómo escribe uno los vectores, porque luego hay errores. Entonces, todas esas bolas generan una topología en el espacio vectorial. Y pues esa topología en general no es Hausdorff, ¿sí? Esa topología en general no es Hausdorff y eso hace difícil trabajar con este tipo de espacios como dice Lucero. Bien, entonces a mí me presentaron estos espacios y dije, ah, qué padre, bueno, pues a ver qué se puede hacer con estos. Y como me gustaba, bueno, me gusta la convexidad y la geometría de todo eso, el problema que decidimos abordar fue el de los puntos extremos. Entonces, ¿qué es un punto extremo? A ver, un punto extremo, si tienen un conjunto K, un punto extremo es aquel que no es punto medio de ningún otro par de puntos del espacio. Por ejemplo, si mi convexo es este de aquí y yo me tomo un punto adentro, este punto es punto medio de otros dos dentro del conjunto. Lo mismo si me lo tomo en la fronterita. Pero todos estos que están en la orillita no son punto medio de ningún otro par de puntos del conjunto. ¿Sí? ¿Qué pasa en este poliedro? En este poliedro los puntos extremos son precisamente los vértices del poliedro. ¿Sí? Si me tomo un punto aquí en esta carita, pues es punto medio de algún otro par de puntos, ¿no? De hecho hay muchos pares de puntos. O si está en la arista, pues también es punto medio de otros dos puntos de la arista. Pero los vértices, esos ya no son puntos medios de nadie más. Entonces, esos puntos se llaman puntos extremos. Bien. Entonces, hay un teorema muy famoso en análisis convexo, el teorema de Krein-Milman, que dice, si ustedes tienen un subconjunto compacto y convexo, quizás ahí dice muchas cosas de un espacio localmente convexo, piensen un espacio normado, entonces ese conjunto es la cerradura del casco convexo de sus puntos extremos. Por ejemplo, a ver, ¿nos podemos regresar? Ahí. ¿Qué quiere decir el casco convexo? Es el convexo más pequeño que lo contiene. Entonces, ustedes piensen nada más en el conjunto que tiene estas tres cositas rojas, ¿sí? Entonces, esta figura, así rellenita, es un compacto convexo. Si yo nada más me fijo en lo rojo y me fijo en el convexo más pequeño que los contiene, recupero mi figura original. Entonces, los puntos extremos están modelando al convexo en general. Aquí igual, si yo nada más me fijo en los vértices, entonces tengo así, nada más los vértices así en el espacio, y me fijo en el convexo más pequeño que los tiene, lo que yo recupero es este convexo, ¿no? Muy bien. Entonces, el teorema de Krein-Milman, bueno, está un poquito más fancy, porque habla en otros espacios un poquito más grandes, pero en dimensión finita es exactamente eso. Cualquier compacto convexo es el casco convexo de sus puntos extremos. Ok, entonces pues nos preguntamos si sería cierto en general. En general no es cierto en los espacios normados asimétricos. Entonces, siguiente pregunta, bueno, ¿al menos tendrán puntos extremos? Porque los compactos en estos espacios ya no son acotados. Por ejemplo, en este que les puse, el de R con la función U, donde U de X es la parte positiva. Aquí, si se toman, por ejemplo, el intervalo menos infinito 1, este es un convexo y va a ser compacto respecto a esa topología. Y pues no es acotado, ¿sí? Entonces no es fácil trabajar con estos conjuntos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿será cierto que al menos tienen un punto extremo? ¿Se les ocurre algún convexo que no tenga puntos extremos? Porque igual y cuando uno lo piensa, como que siempre aparecen esquinitas. Pero ¿se les ocurre alguno en R2, uno que no tenga puntos extremos? Una línea. Una línea, cualquier punto ahí adentro es punto medio de otros dos, ¿no? Este no es acotado, obviamente, porque si fuera acotado, pues el teorema de Krein-Milman nos dice que sí hay puntos extremos.
En este caso serían justamente los extremos del intervalo, ¿no? Ok, entonces, pues lo que hicimos fue ver algunas condiciones bajo las cuales sí podemos garantizar la existencia de un punto extremo. Esas condiciones, bueno, están escritas aquí. Tenemos un compacto en la topología esa asimétrica rara, convexo, y cumple una condición. Cumple que K más el kernel de Q es todos los vectores con norma asimétrica cero. Entonces, lo que pedimos es que este de aquí sea localmente compacto, pero en una topología distinta, en una topología dada por esta norma. Esto es una norma, es una cuestión que puede parecer un poco artificial, pero en particular es cierto, es cierto siempre que el K más el kernel de Q tengan dimensión finita. ¿Sí? O sea, siempre, para no marearlos tanto, si K más el kernel de Q tienen dimensión finita, entonces sí hay puntos extremos. Un día lo conté en un seminario ahí que era como de optimización y los de optimización me dijeron, pues, ¿para qué quieres dimensión infinita? ¿No? O sea, ya con que sean cierto en Rn ya eso ya está bien. Bueno, uno por matemático siempre ahí anda buscando generalizar, ¿no? Digamos, en dimensión finita sí hay puntos extremos para los compactos aquí. Y les quise contar no tanto por la parte matemática, digo, bueno, está padre, a mí me gustó, sino porque de todos mis artículos, este es el único que tiene citas a revistas que no son de matemáticas. Bueno, o que son al menos de matemáticas aplicadas, ¿no? Hay dos, una revista de ciencias de la información y otra a cuestiones de optimización, eso sí es matemáticas, pero bueno, al menos son matemáticas aplicadas. Entonces, pues esto del inframundo de la topología tiene su interés en otras áreas, ¿no? Entonces, está padre también entrarle a eso, ¿no? O sea, si hay interés allá, dije, qué padre, ¿no? Muy bien. Para acabar, y regresando a la idea original que tenía yo con esta plática de que no hay que discriminar un área de las matemáticas nada más porque no nos gusta o porque el maestro nos dijo que no servía o por lo que sea, quería compartirles esta frase de Lagrange que dice, las matemáticas son como el cerdo, todo es bueno. Y pues lo que quería decir es que del cerdo uno se come todo, ¿no? Del rabo a las orejas y pues todo se come, todo es bueno. Yo en particular, como no como carne, la tengo que modificar un poquito. Y pues sí, las matemáticas son como el cerdo, pero a mí me gusta ver al cerdito vivo. Y ya vivo, pues camina y todas sus partes interactúan unas con otras, ¿no? Entonces, con esto acabo y pues nada más, como dijo Lucero, está muy padre seguir nuestra pasión. No les digo que se apasionen por otras áreas que no sean las que les gustan, síganlas, pero siempre con respeto hacia las otras áreas, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Ajá. Pero es la intersección de todos. Tienen que quedarse fijo bajo todas. Solo la identidad, solo la identidad. No. La F de K son, primero mira, voy a definir es que lo hice de un solo jalón porque así lo hicieron los geómetras, pero es por pasos. K son todas las transformaciones del grupo afín, tales que G de K es igual a K. ¿Sí? Son todas las que los dejan fijo.
Y f de k son todos los x, tales que g de x es igual a x para toda g aquí. Entonces, cuando el gk es solo la identidad, todos son fijos. Pero si hay más aquí, pues entonces hay menos puntos, ¿no? ¿Sí? ¿Más preguntas, comentarios? ¿No? Pero no se vayan, les vamos a pasar un videíto y agradecemos a Natalia. Gracias.